Saludos, somos estudiantes del plantel Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 76 Benito Juárez García, de la carrera de Enfermería a cargo de la doctora Silvia Sánchez María de la Soledad. El tema a tratar es el llenado de formatos de las escalas de valoración fisioterapéutica de la actividad de la vida diaria en el adulto mayor, a través de la simulación proponiendo soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Las integrantes son Garcés Rocha Daniela Neftalí, García Paricia Carla Paola, Guadalupe Morales Carla Susana, Pimentel Ramírez Karen Michelle y Salvador Bata Jennifer. Para comenzar, ¿qué es la valoración fisioterapéutica? La valoración terapéutica se encarga de realizar pruebas físicas, las cuales determinan datos de los pacientes sobre las afecciones o padecimientos presentes. Este tipo de pruebas se pueden realizar de forma manual o con ayuda de diversos instrumentos para su medición. La valoración nos permite establecer los objetivos de la fisioterapia, según los problemas de salud encontrados en el proceso de un diagnóstico de fisioterapia. Uno de los principales partes de evaluar esta valoración del funcionamiento están basados en una clasificación internacional de la funcionalidad. Esta valoración habla de número 1, una valoración de estructuras y funciones corporales. Número 2, una valoración de actividades y de participación. Una vez tomadas en cuenta estas dos valoraciones, un enfoque más del cual nos sirve como apoyo es la utilización de test para la comunicación y contraste de resultados, teniendo en cuenta cómo ese tipo de test sea válido con los diferentes países. Sus objetivos son, en general, proporcionar los elementos conceptuales y metodológicos para la evaluación de la funcionalidad del adulto mayor, específicos, al finalizar el trabajo con el que se espera que los participantes sean capaces de valorar la importancia de la funcionalidad de autonomía para el adulto mayor. 2. Identificar las escalas para la evaluación funcional de las personas mayores. Número 3. Evaluar la funcionalidad de los adultos mayores utilizando escalas apropiadas para medir las actividades de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y evaluar la marcha y balance, planificar estrategias para mejorar o mantener el estado funcional de las personas de edad avanzada. Como introducción, hablaremos de la capacidad funcional y el envejecimiento mediante un enfoque del curso de la vida. La capacidad humana es la relación de muchas funciones tales como la capacidad de ventilación, la fuerza muscular, el rendimiento cardiovascular y el aumento desde la niñez y alcanza un punto máximo de la edad adulta temprana. Tal punto está seguido eventualmente por una declinación, como se muestra en el diagrama. Sin embargo, la pendiente de la declinación a lo que largo del curso de la vida está determinada es una gran parte de factores externos, tales como el fumar, la nutrición poco adecuada o falta de la actividad física, para mencionar solo algunos de los factores relacionados a los comportamientos individuales. La declinación también puede acelerarse a causa de factores externos ambientales, tales como la contaminación ambiental, la pobreza, la falta de educación, etc., sobre las cuales el individuo puede tener poca o ninguna influencia. Ambos pueden ser influenciados mediante políticas o intervenciones dirigidas. Asimismo, para ellos que pueden perder su autonomía, la provisión de rehabilitación y las adaptaciones en el entorno físico pueden disminuir en gran medida el umbral de discapacidad y así reducir el nivel de deterioro. Mediante intervenciones dirigidas, una persona discapacitada puede ganar menos parte de la función de la pérdida. Puede bajarse al umbral de discapacidad mediante adaptaciones ambientales apropiadas tales como el transporte público accesible y el adecuado en ambientes urbanos, la disponibilidad de rampas y los dispositivos simples de asistencia, como ayuda para caminar, utensilios de cocina adaptados, una asistencia de inodoro con rieles, entre otros. Las necesidades básicas tales como asegurar el acceso fácil a recursos de alguna agua limpia dentro del entorno inmediato puede hacer que toda la diferencia para que las personas mayores puedan mantenerse independientes en los ambientes de escasos recursos, un desafío especial para adaptar el entorno a las necesidades de las personas mayores discapacitadas y proveer dispositivos simples de asistencia. Mantener la calidad de vida para las personas mayores es una consideración principal, especialmente para aquellos cuya capacidad funcional ya no se puede recuperar. Existen muchas intervenciones específicas que pueden ayudar a personas mayores a mejorar su capacidad funcional y su método o modo de su calidad de vida. Un enfoque de curso de vida hacia el envejecimiento saludable y activo está basado, por lo tanto, en comportamientos individuales, así como las políticas que influencian en esos comportamientos y determinan el entorno en el cual viven las personas. Los cambios normales a causa del envejecimiento y los problemas de salud en los adultos mayores a menudo se manifiestan con declinaciones en el estado funcional. Esos problemas de salud condicionales de deterioro funcional en los adultos mayores deben de ser tratados. Pueden conducir a situaciones
situaciones de incapacidad severa, inmovilidad, inestabilidad y deterioro intelectual, y puede que el individuo ponga en su riesgo su iatrogenia. Una de las mejores maneras de evaluar el estado de salud de los adultos mayores es mediante la evaluación funcional, de la cual proveen los adultos objetivos que pueden indicar futura declinación a mejoría del estado de salud, que permite al personal de salud intervenir de forma apropiada. La evaluación del estado funcional es necesaria en virtud de que el grado de deterioro funcional no puede estimarse a partir de los diagnósticos médicos en un adulto mayor. El deterioro de la capacidad funcional constituye un factor de riesgo para numerosos eventos adversos como las caídas y la institucionalización. Para estimar la capacidad funcional se debe preguntar por las actividades realizadas en el mismo día de la visita. Si hay deterioro cognitivo, se debe de corroborar la información con el acompañante. Al observar cómo el paciente ingresa a la sala, se sienta y se levanta de la silla, obtenemos información adicional. Si se identifica deterioro funcional, se debe precisar la causa del mismo y precisar su tiempo de evolución, con lo que se va a determinar la potencial reversibilidad. La funcionalidad se va a definir por medio de 3 componentes. 1. La actividad básica de la vida diaria. A, B, V, D. Bañarse, vestirse, usar el inodoro, movilizarse, entrar y salir de la cama, continencia y alimentarse. 2. Las actividades instrumentales de la vida diaria. A, I, V, D. Uso de transporte, ir de compras, uso del teléfono, control de fármacos, capacidad para realizar las tareas domésticas. Y 3. Marcha y equilibrio. Con el examen podemos recopilar información importante del paciente, realizar una revisión de los sistemas, poder ejercitar algunas pruebas las cuales te ayudan al diagnóstico, recordando siempre que el examen inicial es aquel con mayor peso, pues se realiza de forma exhaustiva. La evaluación es el momento en el cual el conocimiento del profesional es visible, pues es el quien realiza el juicio clínico basándose en los resultados de su examen que previamente realizó. El diagnóstico es el resultado final de la evaluación del examen con previo juicio del fisioterapeuta. El fisioterapeuta se encarga de organizar él o los padecimientos y clasificarlos en las diferentes categorías, todo con el objetivo de elaborar sus intervenciones con su plan de cuidado para el paciente. El pronóstico podemos decir que son los resultados que esperamos y buscamos en nuestro paciente, determinando el nivel de progreso a través de las intervenciones realizadas, así como el tiempo que se va a esperar de determinando por su frecuencia y su terminación. Las intervenciones van a ser todas aquellas acciones que se van a realizar con el paciente para su pronta recuperación, esto a nivel que sea permitido para el padecimiento. Y estas acciones van a ser específicas e individuales para el paciente. Los resultados son todos aquellos, el resultado del trabajo realizado para el paciente y el profesional de salud, mejorando la calidad de vida y salud presente en el paciente. La valoración que cada profesional realice será de forma autónoma y basado en sus criterios como especialista, con una recomendación que se asista con un especialista en específico, por ejemplo en lesiones deportivas, en desgarres, etc. Aun con la valoración de realice de forma autónoma, se deben de seguir cierto orden en la ejecución. Evaluación geriátrica. La valoración geriátrica, y dentro de esta la valoración de la esfera funcional, permite diseñar tratamientos integrales y planes de cuidados adaptados a las condiciones individuales de los pacientes. Hoy en día se ha generalizado el uso de escalas con el objetivo de contener la situación basal del paciente, determinar el impacto de la enfermedad actual, transmitir información objetiva, poder monitorizar los cambios y, el último término, establecer tratamientos específicos y valorar la respuesta a los mismos. Por función se entiende la capacidad de ejecutar las acciones que componen nuestro quehacer diario de manera autónoma, es decir, de la manera deseada a nivel individual y social. El deterioro funcional es predictor de mala evolución clínica y de la mortalidad en pacientes mayores, independientemente de su diagnóstico. El objetivo de las escalas de valoración funcional es determinar la capacidad de una persona para realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente. Las actividades de la vida diaria se pueden dividir en básicas, instrumentales y avanzadas. Son actividades universales, se realizan en todas las latitudes y no están influenciadas ni por factores culturales ni por el sexo.
Un aspecto importante es que su deterioro se produce de manera ordenada e inversa y su adquisición durante su desarrollo en la infancia. Tipos de evaluación. Evaluación subjetiva. La evaluación subjetiva es la indagación en el momento de aparición y de la causa del problema mismo, para lograr concientizar el compromiso de los pacientes en el tratamiento y en las medidas de prevención. Evaluación analítica. Estudia las diferentes estructuras del aparato locomotor en forma aislada o agrupada, teniendo en cuenta sus interacciones entre tejido cutáneo y subcutáneo, articulaciones, sistema musculoesquelético, en las cuales incluya examen postural, examen muscular, examen articular y medición del perímetro afectado y del miembro sano. Evaluación funcional. Es la valoración de las dificultades en los aspectos de la vida diaria y profesional. Estudia el comportamiento propio de cada individuo frente a una situación dada. El enfermero, como observador, busca las repercusiones de la enfermedad o afección sobre las funciones principales del aparato locomotor. Test para la valoración fisioterapéutica. Se necesitan instrumentos de medida que nos permitan recoger, analizar, comparar resultados de una manera cada vez menos empírica. Las mediciones realizadas con test válidos deben facilitar el registro de mejorías, establecer las hipótesis de tratamiento adecuadas o contrastar los logros alcanzados con lo que estadísticamente se valora como normalidad. La mayoría de estos test debe de cumplir con ciertas características para la aportación de datos. 1. Debe de tener un alto grado de fiabilidad y que no presente muchas variaciones, que sean fáciles de entender para el paciente y fáciles de manejar para el profesional, que tengan aceptación en el procedimiento de la interpretación de los datos, que todas las medidas y los test sean válidos y que midan lo predeterminado. La American Physical Therapists Association muestra algunos de los test válidos empleados. 1. Índice de CAST. 2. La escala de Ainsworth modificada para la valoración de la espasticidad. 3. El índice de Bartle para valoración de actividad de la vida diaria. Índice de CAST. Aunque fue diseñado como un índice de rehabilitación, se ha empleado en la valoración de muchas enfermedades crónicas como el infarto cerebral o la artritis reumatoide, tanto en pacientes institucionalizados como ambulatorios. Es la escala más utilizada a nivel geriátrico y paliativo. El índice de CAST ha demostrado ser útil para describir el nivel funcional de pacientes y poblaciones según su evolución y valorar la respuesta del tratamiento. También se ha utilizado para comparar resultados de diversas intervenciones, predecir la necesidad de rehabilitación y con fines docentes. Este test evalúa seis acciones de la vida diaria. Como 1, se toma el baño. Independiente. Se baña solo o precisa ayuda para lavar alguna zona como la espalda o una extremidad con minusválida. Dependiente. Precisa ayuda para lavar más de una zona, para salir o entrar de la bañera y no puede bañarse solo. 2. Vestido. Independiente. Saca ropa de cajones y armarios, se la pone y abrocha. Se excluye el acto de atarse los zapatos. Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece parcialmente vestido. 3. Uso del baño. Independiente. Va al baño solo, se arregla la ropa y se limpia. Dependiente. Precisa ayuda para ir al baño. 4. Movilidad. Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por sí mismo y puede lavarse de una silla por sí mismo. Dependiente. Precisa ayuda para lavarse y acostarse en la cama o silla. No realiza uno o más desplazamientos. 5. Continencia. Independiente. Control completo de micción y defecación. Dependiente. Incontinencia parcial o total a la micción o defecación. 6. Alimentación. Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato o equivalente. Se excluye cortar la carne. Dependiente.
Precisa ayuda para comer, no come en absoluto o requiere alimentación parental. Este tipo de valoración se marca dependiendo a la pregunta que se le hace al paciente o familiares del mismo. La valoración es la siguiente. Se toma en cuenta las letras, depende del grado de dependencia o independencia. A. Independencia en todas las funciones. B. Independiente en todas salvo en una de ellas. C. Independiente en todas salvo lavado y otra más. D. Independiente en todas salvo lavado, vestido y otra más. E. Independiente en todas salvo lavado, vestido, uso de retrete y otras. F. Independiente en todas salvo lavado, vestido, uso de retrete, movilización y otra más. G. Independiente en las 6 funciones. Escala de Ainsworth. La escala de Ainsworth es un instrumento que mide el grado de espasticidad o aumento del tono muscular, un problema que provoca que el paciente tenga rigidez y una pérdida del equilibrio entre la contracción y la relajación de los músculos. Esto midiendo la capacidad que tienen los músculos para mantenerse ligeramente contraídos. La escala de Armstrong modificada contiene 5 ítems principales en una gradación del 0 al 4. Esta escala es solo ejecutada por profesionales de la salud capacitados para ellos. 0. Tono muscular normal. Ausencia total del incremento del tono muscular. 1. Hipertonía leve. Consiste en un aumento del tono muscular, ya sea mediante flexión o extensión. Puede observarse a través de la palpación o la relajación que implícita cierta persistencia al final del arco del movimiento muscular. Más 1. Leve aumento de la resistencia de la respuesta muscular al movimiento, en flexión o extensión, seguida de una mínima resistencia en todo el resto del arco recorrido, menos de la mitad. Este ítem complementa al anterior. 2. Hipertonía moderada. El ítem implica un notable incremento en la resistencia del músculo durante la mayor parte del arco del movimiento articular, a pesar de que la articulación se mueve con facilidad y no limita el exceso su movimiento. 3. Hipertonía intensa. Consiste en un marco aumento de la resistencia muscular e implica que el movimiento pasivo se ejecute con dificultad. Hipertonía extrema. 4. Este último ítem implica que las partes afectadas están completamente rígidas, en flexión o extensión, incluso cuando se mueve de forma pasiva. Índice Bartlett. Ahora desarrollaremos la utilidad que la escala o índice de Bartlett nos brinda. Es una de las escalas y herramientas más utilizadas para la valoración de la dependencia, ya que mide la capacidad de la persona para realizar las actividades básicas de la vida cotidiana, ya que ésta nos aporta una amplia información sobre las capacidades y las necesidades del paciente. Nos permitirá así establecer objetivos y poner en marcha el tratamiento desde terapia ocupacional. Es un instrumento que mide el nivel de ejecución de la persona en actividades básicas cotidianas, considerando como tales la higiene personal, el baño, vestido, alimentación, uso del WC, control vesical, control intestinal, uso de escaleras, transferencia de silla a cama, marcha o uso de silla de ruedas. Es una escala fiable y fácil de interpretar, teniendo en cuenta que indica lo que el paciente puede hacer y no lo que podría hacer. Nos ofrece una valoración funcional del paciente, una estimación cuantitativa y cualitativa. Se evalúa utilizando tanto fuentes de información directa como indirecta, es decir, bien mediante observación del paciente, tareas de simulación, entrevista con él, entrevista con familiares y/o informes. En cuanto a su aplicación, debemos tomar en cuenta que esta es una escala en la que las respuestas se fundamentan en la observación, por lo que para aplicarla se debe tener un buen conocimiento de las personas, o más bien de la persona que va a ser valorada, o bien de la persona que responde a la tabla.
La escala tiene 10 bloques o áreas de valoración. Cada bloque de valoración tiene 2, 3 o 4 descripciones del estado de la persona en cierta área, por lo que solo se deberá de seleccionar uno. Para su valoración, tenemos 5 niveles de dependencia en función de la puntuación que el índice de Bartel nos indica, que van desde la persona totalmente independiente con 100 puntos, con una dependencia leve de 60 a 95 puntos, dependencia moderada de 40 a 55 puntos, dependencia grave de 20 a 35 puntos y una dependencia total que solo tiene como un mínimo de 20 puntos. Escala de Lawton y Brody. La escala de Lawton es uno de los instrumentos de medición de actividades instrumentales de la vida diaria más utilizados internacionalmente en las unidades de geriatría de España, sobre todo a nivel de consulta y hospital de día. Una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar no solo su puntuación global, sino también cada uno de los ítems. Ha demostrado su utilidad como método objetivo y breve que permite implantar y evaluar un plan terapéutico, tanto como a nivel de los cuidados diarios de los pacientes, como a nivel docente e investigador. Evalúa la capacidad funcional mediante 8 ítems: capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparar la comida, realizar el cuidado de la casa, lavado de la ropa, utilización de los medios de transporte y responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía. A cada ítem se le asigna un valor numérico, 1 independiente o 0 independiente. La puntuación final es la suma del valor de todas las respuestas y oscila entre 0, máxima dependencia, y 8, independencia total. La información se obtiene preguntando directamente al individuo o a su cuidador principal. El tiempo medio requerido para su realización es de 4 minutos. Aspectos que se evalúan. Capacidad para utilizar el teléfono. Punto 1. Utiliza el teléfono por iniciativa propia. Punto 2. Marca unos cuantos números bien conocidos. Punto 3. Contesta el teléfono pero no marca. Punto 4. No es capaz de utilizar el teléfono. Hacer compras. Punto 1. Realiza todas las compras necesarias con independencia. Punto 2. Compra con independencia pequeñas cosas. Punto 3. Necesita compañía para hacer cualquier compra. Punto 4. Totalmente incapaz de comprar. Preparación de la comida. Punto 1. Planea, prepara y sirve la comida con independencia. Punto 2. Prepara adecuadamente si se le dan los ingredientes. Punto 3. Calienta y sirve la comida, pero no mantiene una dieta adecuada. Punto 4. Necesita que le preparen y sirvan las comidas. Cuidar de la casa. Punto 1. Cuida la casa solo o con ayuda ocasional. Punto 2. Realiza tareas ligeras como fregar o hacer la cama. Punto 3. Realiza tareas ligeras, pero no mantiene una limpieza aceptable. Punto 4. Necesita ayuda en todas las labores. Punto 5. No participa en ninguna labor. Lavar la ropa. Punto 1. Lava por sí solo toda su ropa. Punto 2. Lava pequeñas prendas. Punto 3. Necesita que otro se ocupe de su lavado. Medios de transporte. Punto 1. Viaja solo en transporte público o usa su coche. Punto 2. Es capaz de coger un taxi pero no usa otro medio. Punto 3. Viaja en transporte público acompañado por otra persona. Punto 4. Solo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros. Punto 5. No viaja. Medicación. Punto 1. Toma su medicación a la hora y dosis correcta. Punto 2. Toma su medicación si la dosis se le prepara previamente. Punto 3. No es capaz de administrarse su medicamento. Asuntos económicos. Punto 1. Maneja sus asuntos económicos por sí solo. Punto 2. Maneja sus asuntos cotidianos,
pero necesita ayuda para grandes compras e ir al banco. Punto 3. Incapaz de manejar su dinero. Valoración nutricional. Sabemos que una buena alimentación con el suficiente aporte proteico es indispensable para el funcionamiento corporal. Es necesario conocer los riesgos que tiene el paciente con su alimentación. La aportación del mini nutricional a Siemens, MNA, ha sido de gran utilidad para su valoración. Se recopilan datos antropométricos, parámetros dietéticos, evaluación global y subjetiva sobre la alimentación. Su puntuación máxima es de 30 puntos. De 17 puntos indica mal estado nutricional. De 17 a 23.5 riesgo de mal estado nutricional. Y más de 24 normalidad. La evaluación del estado nutricional de un individuo permite conocer el grado en el que la alimentación cubre las necesidades del organismo. La historia clínica y psicosocial ayuda a detectar posibles deficiencias y a conocer los factores que influyen en los hábitos alimenticios. La historia dietética proporciona información sobre los hábitos alimenticios y los alimentos que se consumen. Los parámetros antropométricos permiten estimar de forma indirecta los distintos comportamientos corporales. Los cambios de peso corporal pueden tener un buen valor pronóstico. El IMC se utiliza como criterio indicador de peso insuficiente, adecuado, sobrepeso u obesidad. La circunferencia de la cintura es útil para conocer el tipo de obesidad, abdominal o central. Las concentraciones plasmáticas de proteína de transporte, transferina y prealbumina transportadora de tiroxina son útiles para valorar la desnutrición y su recuperación en pacientes hospitalizados o con patologías crónicas. Los métodos de cribado son de gran utilidad como para primera etapa de evaluación del estado nutricional. Consiste en la realización de 3 pruebas: equilibrio, en 3 posiciones, pies juntos, semitándem y tándem, velocidad de la marcha, sobre 2.4 o 4 metros, y levantarse y sentarse en una silla 5 veces. Es muy importante respetar las secuencias de las pruebas, ya que si empezamos por las levantadas, el paciente se puede fatigar y ofrecer rendimientos falsamente bajos en los otros dos subtests. El tiempo medio de administración con entrenamiento se sitúa entre los 6 y los 10 minutos. Los valores normativos para la población española se han establecido en diversos estudios de cortes poblacionales y en atención primaria. La puntuación y valoración del resultado total de SPPP resulta de la suma de los 3 subtests y oscila entre 0, peor, y 12. Cambios en un punto tienen significado clínico. Una puntuación por debajo de 10 indica fragilidad y un elevado riesgo de discapacidad, así como de caídas. Test levántate y anda. Instrucciones. El paciente debe de estar sentado en una silla con apoyabrazos. Debe realizar las pruebas utilizando las ayudas técnicas y calzado que utilice habitualmente. Se le pide que se levante de la silla, al ser posible sin apoyar los brazos. Camine 3 metros, gire y regrese a la silla y se siente. Interpretación. Punto 1. Lo realiza en 10 segundos o menos, normal. Punto 2. Lo realiza en menos de 20 segundos, buena movilidad. Punto 3. Lo realiza en 20 o más segundos, alterado. Ciertos tests y escalas están propuestos como instrumentos de diagnóstico precoz de una patología, y más raramente para establecer un diagnóstico definitivo. La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo de estas escalas se evalúan en condiciones de utilización precisas, comparando con el resultado de un test diagnóstico de referencia, que puede ser eventualmente un diagnóstico clínico cuando éste está disponible.
La determinación de un valor nos servirá para optimizar los resultados. El establecimiento de una base conceptual debe preceder de la elaboración de los diferentes ítems. Un instrumento es declarado válido cuando mide lo que tiene que medir. La definición del parámetro en cuestión puede ser objeto de consenso, como es el caso de la fuerza muscular o la amplitud articular, por poner dos ejemplos, pero a veces se utilizan corrientemente varios modelos conceptuales, por ejemplo, para la calidad de vida, o el autor desarrolla su propio modelo. Es por lo tanto necesario ofrecer una definición clara del o de los parámetros evaluados y situarlos en cuadros teóricos, para poder formular una hipótesis e interpretar los resultados a lo largo de los estudios de validación y para utilizar posteriormente el instrumento.